¿Por qué se ponen la saliva en la nariz? En Corea existe lo que se llama la mano con buenos modales. Esto que les voy a contar es mágico. Si les llamó la atención que se tapen las axilas cuando levantan la mano. Hola, Dionis. Soy Lirioni. Soy Alex Opa. Antes de empezar con el tema de hoy, tenemos un anuncio muy importante. Como verán acá, llegó la placa del millón. ¡Yeah! Queríamos compartir este momento con ustedes porque gracias a ustedes llegamos al millón. Gracias por suscribirse. Ante todo, gracias a Dios. Y ahora vamos a abrir rapidito. Nunca pensé que íbamos a llegar al millón. ¡Ta, ta, 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 ta! Congratulations. Ahora hay diamante. Falta diamante, chicos. 10 millones. ¡Yeah! 2 millones. ¡Yeah! ¿O pesa? Sí, pesa un montón. Chicos, en honor a ustedes, muchas gracias por suscribirse, por seguir los videos, dar like. Bueno, aunque no aparezca muy seguido Alex Opa en los videos, él siempre está atrás ayudando con toda la parte técnica, en la edición, dando ideas, ayudándome con el guión. Así que un aplauso a Alex Opa también. ¡Acción! Gracias a mis papás por todo el apoyo, tu familia, abuelos, todos los que contribuyeron al canal. Muchísimas gracias. Agradezco mucho. Muchas gracias. ¡Tarán! Bueno, para el millón la verdad que habíamos prometido un montón de cosas, bailar, cantar. ¿Practicamos o no? Sí, pero no salió muy bien y en vez de eso me pareció más significativo hacer una donación, armar una mochila completa para 5 chicos. Lo hacemos a través de la organización Por los Chicos. Les dejo acá abajo el link en la cajita de descripciones si están interesados también. Recibimos mucho amor, así que queremos compartir amor. Sé que es algo chiquito, pero con algo queremos empezar. Esto más que todo lo hicieron ustedes. Sí, por eso justamente les estamos avisando. Muchas gracias por ver nuestros videos. Muchas Gracias. gracias. Ahora sí, comenzamos. Ahora sí vamos a empezar con el video del día de hoy. Les voy a revelar las cosas que todos los coreanos hacen y cumplen, aunque no sea ley ni esté escrito en ningún lado. Voy a tratar de explicar qué significan estos comportamientos, aunque desde ya les aviso que muchos de ellos no tienen una gran explicación. En muchos casos simplemente lo hacen porque todos lo hacen. O sea, se hace así porque se hace así. Voy a tratar de no repetir algunas cosas que ya mencioné en otros videos. Les dejo acá una lista de reproducción sobre cultura coreana si quieren saber más. Bueno, primero vamos a empezar con que muchos coreanos inconscientemente se sientan en el piso aunque tengan sofá. Y el sofá prácticamente sirve solamente para apoyar la espalda. Esto también los coreanos se ríen. Hay un post en internet que dicen que Suga de BTS es 100% coreano, justamente porque en esta foto aparece sentado en el piso en vez de sentarse en el sofá. Después no sé si se dieron cuenta, pero a muchos coreanos les parece súper cómodo sentarse de esta forma, con una pierna levantada. Esta es la pose de los coreanos y está comprobado que desde siempre fue así. Hay fotos históricas que están sentados así. Quizás a alguno de ustedes también les parezca cómodo sentarse de esta manera. Cuéntenme en los comentarios si ustedes también lo hacen. Número 2. ¿Ustedes ya saben dónde sentarse cuando entran al metro o al subte? Por alguna extraña razón, en Corea, socialmente hay una regla establecida de forma silenciosa del orden para sentarse en el metro. Esto es algo que nadie lo estableció, se fue formando naturalmente. Cuando los asientos están vacíos, el primero en sentarse siempre, pero siempre se va a sentar en alguna de las puntas. Cuando ya hay alguien en las puntas, después se sientan en el medio y después, bueno, van llenando los otros asientos hasta que se llena todo. Al parecer, las puntas son los lugares más deseados, seguramente para poder bajar más rápido. Y después que se sienten en el medio, seguramente es por el tema de que si no es muy necesario, no te vas a sentar justo al lado de una persona si hay más asientos. Lo más distanciado posible mejor. Así que naturalmente se convirtió como en una regla social y hoy en día es cumplida por todos, aunque nadie se los haya enseñado. Número 3. ¿Se dieron cuenta que todos los coreanos cuando festejan los cumpleaños ponen la torta o el pastel arriba de una caja? La caja que viene con el pastel son bastante resistentes, no es para nada peligroso apoyar la torta ahí arriba. Además, si lo dejas arriba ahorra espacio porque no sabes dónde dejar la caja y como queda más levantado es más cómodo para mostrar y para soplar las velas. Y miren, si hasta el presidente de Corea del Sur lo hace, ya les dije todo. Número 4. ¿Se les ocurre alguna idea de por qué se ponen la saliva en la nariz? El misterio se acabó. Eso lo hacen cuando les agarra calambre. Wow, ¿habrá alguna relación los músculos con poner saliva en la nariz? Por lo que averigüé, no tiene ninguna relación, pero se recomienda hacer esto para desviar la atención hacia otra cosa y en teoría te ayudaría a que el calambre se vaya. No sé si será muy efectivo, pero si ven algún coreano haciendo eso, por
por lo menos entiendan que es por ese motivo. Número 5. Cuando tocan algo caliente, se tocan la oreja y lo acompañan diciendo "Atego", que significa caliente. La oreja es la parte menos caliente del cuerpo y por eso automáticamente se tocan la oreja para bajar la temperatura. Número 6. Esto que les voy a contar es mágico. En serio funciona. Cuando comiste mucho o te cayó mal la comida y estás con una indigestión, lo que hay que hacer es dar masaje acá entre medio del dedo pulgar y el dedo índice, acá en el medio. O sea, te lo masajeas así, te lo apretás bien fuerte mucho tiempo y eso ayuda a aliviar la indigestión. Y si quieren una solución rápida, lo que tradicionalmente hacían los coreanos es pincharse el dedo gordo y sacar la sangre, que lo llamamos la sangre negra. Lo que hay que hacer es primero juntar la sangre, concentrar la sangre acá en el pulgar, agarras un hilo, lo atás acá para que quede como rojo acá, concentrada la sangre. Puede ser en el dedo gordo de la mano o del pie y con alguna aguja, previamente esterilizada obviamente, te pinchas el dedo y presionás, sale como una gota gorda de sangre, como más oscura de lo normal. Y van a ver que en unos minutos se van a sentir aliviados. No creo que exista algún coreano que nunca haya hecho esto. Por lo menos cuando eran niños todos los papás le hicieron eso a sus nenes. Pero en el día de hoy la verdad que siento que los medicamentos vienen bastante bien. Así que no sé si en el día de hoy es tan recurrente como antes. 7. Una práctica muy común de todos los coreanos es no tocarse los labios cuando toman de una botella. Muchos están acostumbrados a tomar así, especialmente cuando comparten la botella con otros para no dejar la saliva. Número 8. Si les llamó la atención que se tapen las axilas cuando levantan la mano, todo tiene que ver con que está considerado como buenos modales taparse ciertas partes sensibles del cuerpo. Si no te cubrís no pasa nada, no es algo serio. A veces también lo hacen porque les resulta gracioso y porque lo hacen todos. En Corea existe lo que se llama la mano con buenos modales, el Baenesun. Aplica cuando abrazás o le pones la mano en la cintura o en el hombro a mujeres. Por las dudas no le ponen las manos encima y la mano queda como ahí flotando. Como en Corea no tienen ningún tipo de contacto físico entre hombres y mujeres fuera de una relación de pareja, estas manos con modales evitan la posibilidad de llegar a incomodar a cualquier mujer y también se ahorra cualquier tipo de malos entendidos. Y encima, si se tratan de celebridades, hablan más y siempre puede haber alguno que diga "ay, le tocó cerca del pecho o cerca de la cola", y en esos casos lo apodan como la mano mala, Napunsun, y para eso ni tocar. A veces esto es un poco ridiculizado y tomado como gracioso también. Entre hombres lo hacen en broma y por ejemplo miren a este chico que ni siquiera le quiere tocar las manos a las chicas. En Estados Unidos vi que también existe y se llama hoverhand, pero tiene una connotación muy diferente a Corea. Dicen que los chicos que hacen eso son chicos nerds o inadaptados sociales que ni siquiera pueden tocar a una mujer, aunque hace unos años se hizo conocido que el actor Keanu Reeves también lo practica y a algunos les pareció un gesto bastante respetuoso. Volviendo a este tipo de modales en Corea, también se ve como alguien considerado si les tapan con la mano del sol o de algo, o que se les caiga algo a la cabeza, que te sostengan cuando frenan muy de repente en el auto, cuando te hacen upa, que no te toquen las piernas. Lo más creativo que vi es que pongan un libro para no tener contacto. Sostener las orejas de tu mascota cuando come es lo más insólito que vi, no es común para nada, pero para que vean hasta dónde puede llegar la cosa. Después están las piernas con modales, Baeneod Hari, que es cuando se tienen que sacar fotos con alguien de estatura más baja. Lo que hacen es abrir las piernas para nivelar la altura. O cuando son maquillados por alguien que es más bajito, también hacen lo mismo. Son actitudes que te hacen ver como alguien considerado. Es clave también cuando se sacan fotos con una mujer que pongan la cara más adelante para que la otra persona esté un poco más atrás. ¿Por qué esto es un gesto considerado? Si no saben, vean este video. Número 9 tiene que ver con las reglas implícitas a la hora de comer. Hay combinaciones que son ley nacional. Por las dudas no es ley de verdad, El chicken con el mekju, chemek, que es el pollo frito sí o sí con la cerveza. El samgyeopsal, que es panceta de cerdo asado, sí o sí con soju, el alcohol coreano. Los días de lluvia, a todos los coreanos se les cruza automáticamente en la cabeza qué ganas de comer pajeon, que es una especie de panqueque o tortilla. Los ingredientes pueden variar, acompañado con el vino de arroz coreano, el makgeolli. Si comen ramyeon, que son los fideos instantáneos, que ya de por sí es picante, igualmente hay que acompañarlo con kimchi, aunque también sea picante. Los fideos lo tienen que acompañar con algo que haga crush, crush,
así, algo más crocante. Aunque los coreanos de por sí comen bastante picante en el promedio de sus comidas, cuando están muy estresados, buscan platos que estén aún más picantes, que quemen, que les haga sudar. Lo extremadamente picante lo tienen como un antiestrés. 10. Por último, si no hablamos del respeto hacia los mayores en Corea, no estamos hablando de la cultura coreana. Cuando hablamos de los mayores, puede ser por el tema de la edad, por el orden jerárquico o porque tienen más experiencia que uno. A eso nos referimos un poco a los mayores. Las reglas con respecto al respeto hacia los mayores, la verdad son un montón, pero voy a tratar de mencionar algunas que no son muy conocidas, pero que todo coreano sabe. Igual sé que profundicé en otros videos, pero para recordarles, por ejemplo, algo básico, dar o recibir las cosas de un mayor tiene que ser con las dos manos. Cuando saludás tenés que hacer la reverencia. El mayor tiene que sugerir dar la mano, si es que quiere dar la mano. Y el menor, bajando un poco la cabeza, tiene que posicionar la mano acá abajo, o si no, un poco en la muñeca también está bien, o en el brazo así, o también puede dejarlo en el pecho. Si están sentados, cuando entra un mayor y tenés que saludar, tenés que levantarte del asiento para hacer el saludo, para hacer la reverencia, o si no quedás muy irrespetuoso si lo haces sentado, tenés que levantarte. Si el mayor se retira antes, lo ideal es acompañarlo hasta la salida, pero eso depende de la situación, hay veces que no se puede. Y si lo despedís en la puerta, te tenés que quedar hasta que no lo veas. Si te vas antes, quedas mal. A la hora de comer, no pueden empezar a comer primero, tiene que empezar el mayor. Tampoco se pueden levantar de la mesa antes que el mayor. De última se pide permiso. El menor es el que tiene que poner utensilios en la mesa si es que no están. También es el que tiene que traer agua. Por eso tiene que estar atento y sentarse cerca de la puerta. Y el que es mayor tiene que estar lejos porque no es necesario. Y el tema del agua, eso, aunque no estés con un mayor, si estás con amigos, con quien sea, si te vas a buscar agua, tenés que traer para todos. Queda muy mal traer solo para uno. O cuando servís la bebida, tenés que ofrecer servírselos para todos. Esto es como básico. Después, todas las reglas para tomar alcohol. La verdad es todo un mundo, así que lo voy a dejar aparte para un video exclusivo. Seguramente les llamó la atención de que voltean y se cubren para tomar alcohol con un mayor. Esto tiene que ver por todo esto, por toda esta cultura de tomar alcohol con un mayor, para que vean el nivel. Por ejemplo, ¿vieron cuando hacen chin chin? El vaso de la persona menor no puede ser más alto que el vaso de la persona mayor. Y algunas otras reglas así que tampoco no son muy conocidas. Una es cuando estás hablando por teléfono con un mayor, queda un poco rudo si colgas antes. Por las dudas esperás que el mayor cuelgue primero. Si estás sentado frente a un mayor, no puede ser así tipo relajado, ¿no? Tiene que ser como así bien. Y también tener las manos en el bolsillo cuando hablas con un mayor también es como mala educación. Después, cuando entras a un lugar o al ascensor, primero tenés que darle obviamente prioridad al mayor que entre primero. Y cuando salen también tenés que esperar que primero salgan los mayores. Y por último, algo que seguramente nunca se les ocurrió, es que fumar al frente de mayores queda irrespetuoso en Corea. Si el ambiente da para fumar, se pide permiso si pueden fumar. Y muchas veces el mayor es el que dice: está todo bien, no pasa nada, fuma, o te ofrece a fumar. Una vez que te dejan, recién ahí puedes. Bueno, voy a dejar hasta acá porque es un montón. Ya se dieron cuenta que el nivel de respeto en Corea es como otro nivel. Y además, ¿cómo hacen todos los coreanos para respetar todo esto? Pero como te enseñan desde chicos y lo tienen tan internalizado que ni siquiera es un esfuerzo para ellos cumplir todas estas cosas. Es más que obvio. Y también se quedarán: en este sistema los menores salen perdiendo. Pero en realidad no tanto, porque los mayores son los que tienen que pagar todo. Cuando van a comer, el que es mayor nunca, pero nunca te va a dejar que pagues. A cambio de todo el respeto que reciben, la responsabilidad del que es mayor está a otro nivel también. Bueno, esto es todo, espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar likes en el video. Y tengo muchas otras cosas para compartir, así que tampoco olviden suscribirse en el canal. Deja likes y suscríbete y te lo digo en coreano. 좋아요와 구독을 눌러주세요. 짝이야미.